Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos a un invitado especial, ¿no?, para que dicte el tema de síndrome ictérico. Él es el doctor Jonathan Rojas y es docente de la Academia Prepamedic. Bienvenido, mi hermano. En el metabolismo de la bilirrubina es importante conocer porque en todo este proceso se da los tipos de ictericia que nos han mencionado. Cuando hablamos de una ictericia prehepática, generalmente, pues como su nombre lo dice, prehepática, antes del hígado. El trastorno que se produce se da antes del hígado. ¿Y qué proceso se da en ese entonces? Por ejemplo, tenemos que a nivel del plasma tenemos unos eritrocitos ya viejos, ¿verdad? Después de los 120 días, generalmente los eritrocitos llegan, pasan por acá, por el vaso, y a nivel del vaso, a nivel del sistema reticular endotelial, lo que se hace es pues degradar a los eritrocitos, como que ya llegaste a tu función, ya estás viejito, está bien, ya cumpliste, ya no serviste. Ahora sí, los eritrocitos mueren y se liberan sus componentes. Por ejemplo, la hemo y la globina. Tú sabes que el eritrocito tenía hemoglobina, ¿verdad? Lo que nos importa aquí es el hemo. ¿Por qué? Porque este hemo, gracias a una enzima que te dejo acá, se convierte en biliverdina y acá empieza todo un proceso. La biliverdina, que estamos ahorita a nivel del vaso, va a salir, pasa nuevamente al plasma. Mira, acá estamos en el plasma. Y en el plasma, de esta manera, empieza la formación de la bilirrubina indirecta o también llamada bilirrubina de tipo no conjugada. Son sinónimos. Esta bilirrubina indirecta va a ser característica porque es muy lipofílica. Entonces, para que se pueda transportar, tiene que unirse como todas las sustancias lipofílicas a una proteína. En este caso, la proteína que se une es la albúmina. Y gracias a la albúmina es transportada y llega hasta acá, hasta el hígado. Cualquier trastorno que se produce aquí, llamamos ictericia prehepática. Seguimos avanzando al hígado. Entonces, a nivel hepático, lo que vemos es que se da un conjunto de procesos, como es la captación. Una alteración en la captación son los síndromes que mencionó el doctor Gabriel. También se da un proceso de la conjugación. Y claro que sí, ¿no? Porque si ingresa bilirrubina no conjugada, para que se conjugue, pues tuvo que haber un proceso de conjugación. Entonces, ese es el segundo proceso que se da a nivel hepático. Y finalmente, excreción, ¿no?, de esta bilirrubina. Al final, en el hígado, chicos, se conjuga la bilirrubina. Y esta bilirrubina directa o conjugada, son sinónimos, directa o conjugada, puede ir principalmente o va principalmente a nivel intestinal. ¿Ya? Entonces, miren, acá va la bilirrubina directa o conjugada. Una alteración acá a nivel del hígado nos da una ictericia hepática. Cualquier alteración. Alteraciones que aumenten, por ejemplo, o dificulten que sea la captación de bilirrubina, dificulten la conjugación. Cualquier trastorno acá nos da una ictericia hepática. Segundo, pasamos de acá después del hígado. Cuando terminamos el hígado, la bilirrubina pasa al intestino por sangre y acá lo que vemos es que esta bilirrubina directa conjugada, gracias a las bacterias que tú tienes, bacterias de parte de la microbiota, se transforma y nos da el famoso urobilinógeno. Y esto es muy importante porque el urobilinógeno se va a convertir, por un lado, en estercobilinógeno y por otro lado va a regresar al hígado, regresa al plasma y finalmente sale por el riñón. Y este urobilinógeno al final se convierte en urobilina. Entonces se convierte en dos tipos. Urobilina, que sale por la orina y da el pigmento característico, y por otro lado se convierte a estercobilina. Y la estercobilina le da el pigmento característico a las heces. Una ictericia que afecta a este nivel, por ejemplo, o quizás al pasar de aquí, del hígado acá, por ejemplo, una alteración a este nivel, acá donde voy dibujando, ya pasando al hígado, nos da una ictericia poshepática. Muy bien, es en términos generales. Si es que, por ejemplo, suponiendo en algún momento aumentara este pigmento, esto haría que las heces se hagan pues más oscuras. En el caso de la orina no es tanto así. Si bien es cierto, la urobilina le da el pigmento a la orina, si es que incrementa, en este caso, la bilirrubina por X motivos, como si veremos más adelante, esta bilirrubina va a ingresar al riñón, perdón. Ingresa al riñón la bilirrubina y es la misma bilirrubina que le va a dar un pigmento pues más oscuro a las heces. Incluso alguien dice por ahí un color tipo Coca-Cola, ¿no? Por la bilirrubina, no tanto por la urobilina. Eso hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. Entonces, lo principal causa de una ictericia prehepática es una hemólisis. Yo te comenté el proceso de cómo se da la formación del metabolismo de la bilirrubina, ¿no?
se da la hemoglobina se convierte en una hemo, al final se convierte en biliverdina, luego pasa a bilirrubina de tipo indirecta. Acá la bilirrubina es indirecta, ¿verdad? Y para que se conjugue, pues tiene que ingresar al hígado. Imagínate que hay muchos eritrocitos muertos. Si el eritrocito muerto era la materia prima para que se convierta esto y se genere bilirrubina, si tú tienes una hemólisis excesiva, es decir, muchos eritrocitos que se rompen, por lo tanto incrementa esto, ¿verdad? Va a incrementar la bilirrubina. ¿De qué tipo? De tipo indirecta. ¿Por qué? Porque aún no ha pasado por el hígado para que se conjugue. Es característico de una ictericia prehepática. Ingresamos al hígado y hay varios síndromes. Por ejemplo, el síndrome de Gilbert, que afecta al nivel de la captación. Es decir, tu hepatocito no puede captar de manera eficaz la bilirrubina indirecta. Tienes el síndrome de Klinger-Kahar, el síndrome de Dubin-Johnson, que afectan en la conjugación. Acá hay una falla a nivel de la conjugación. Y finalmente el síndrome de Rotor, que hay una falla a nivel de la excreción. Entonces, como disminuyen todos estos por diferentes causas intrahepáticas, al final pues empieza a acumularse. Se acumula bilirrubina y nos da una ictericia hepática. Finalmente, cuando ya salimos del hígado, pasamos por acá las vías biliares. Imagínate un tumorcito por acá o imagínate un cálculo por acá. Este conducto colédoco va a empezar a acumular bilis y esta bilis, como encuentra una obstrucción, va a volver a sangre, la bilirrubina va a volver a sangre y entonces aumenta la bilirrubina en sangre. Pero yo te pregunto acá, ¿cómo crees que esté la bilirrubina? ¿Conjugada o no conjugada? Conjugada. Excelente, no conjugada. ¿Por qué? Porque si se conjuga en el hígado y ya pasó al hígado, acá a este nivel la bilirrubina va a estar conjugada. Por lo tanto, una ictericia poshepática, tenemos en cuenta que los exámenes de bilirrubina, la conjugada va a estar muy elevada. Y en cuanto a una hepática, puede ser que esté elevada, generalmente cuando podemos encontrar la bilirrubina indirecta elevada, aunque también es posible encontrar bilirrubina conjugada elevada, cuando hablamos de un trastorno hepático. Muy bien, y ya para terminar, en este caso les he traído cómo funciona la fisiopatología en sí de estos tres tipos. Empezamos con una hemólisis, ¿no? Como yo te dije, si es que hay una hemólisis, aumenta en este caso la síntesis de hemoglobina. Claro, ¿no? Porque si es que el eritrocito tiene hemoglobina y como hay más hemólisis, la hemoglobina se libera más. La hemoglobina se libera en hemo y se libera en globina y al final esto que genera que se produzca más biliverdina. Y la biliverdina, como yo te dije, es el sustrato para la bilirrubina indirecta o no conjugada. Por eso que la bilirrubina indirecta aumenta más, empieza a aumentar. Después, ¿qué es lo que sucede? Esta bilirrubina indirecta debe ir al plasma y luego ir al hígado, ¿verdad? Pero como haya abundante bilirrubina indirecta, empieza poco a poco a acumularse. Se acumula y esta bilirrubina indirecta aumenta, incrementa. Pero yo te dije, la bilirrubina indirecta es el sustrato para que se forme bilirrubina directa. Y como hay más sustrato, más cantidad, es notable que si es que me dan mucha materia prima, también se incremente ligeramente la bilirrubina directa, pero acá el incremento es menor. Se incrementa más bilirrubina indirecta porque hay mucha hemólisis. Y eso hace que también de esta manera incremente un poquito la bilirrubina directa, pero en menores cantidades. Ya, nótese que acá hay un aumento de los dos, directa e indirecta. Pero como te dije, la primera causa es una hemólisis, por lo tanto vamos a encontrar anemias, una bajada en la hemoglobina, bajada en el hematocrito. Esto nos puede llevar a palidez y el aumento de la bilirrubina indirecta nos puede llevar a ictericia. ¿Ya? A nivel de los intestinos, las bacterias, mira lo que van a hacer. Como se produce mucha bilirrubina directa y tú sabes que esto va a nivel intestinal, esto genera la producción de urobilinógeno, esto genera el aumento de estercobilina y por lo tanto, como aumenta el sustrato que le da pigmento a las heces, tus heces van a salir oscuras, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, a nivel renal? A nivel renal esto pasa por acá, mira. Algo que quiero que te des cuenta es que el urobilinógeno pasa acá y ya pues se da y al final se excreta el pigmento. Pero ¿por qué acá se da con acoluria, es decir, no tan pigmentada la orina? ¿Por qué? Porque el pigmento importante para la orina es la bilirrubina directa y eso quiero que lo recuerdes. Porque la directa, al pasar al hígado, se hace hidrosoluble, es decir, puede navegar fácilmente por tu sangre, hidrosoluble. Pero como acá la bilirrubina directa no es tan incrementada en comparación con la indirecta, la orina, en este caso, la orina no tiene tanto color. Eso quiero que tengas en cuenta.
porque en la primera afectación el aumento principal es de la indirecta. Y la directa, si bien es cierto, aumenta, pero no es tan considerable su aumento. Muy bien, vamos a pasar a la hepática. En la hepática ya hay todo un recorrido normal, desde aquí hasta acá. Sigue normal, se produce normal todo lo que hemos comentado, pero acá en el hígado hay una alteración. Y esa alteración hace que el hígado no conjugue correctamente la bilirrubina indirecta. Y yo te pregunto, si es que la bilirrubina indirecta no se conjuga, notablemente va a haber un aumento de bilirrubina indirecta, ¿verdad? Porque si es que no se está conjugando para que pase directa, uno, no hay bilirrubina directa y por otro lado, la bilirrubina indirecta aumenta. Por eso tú ves acá, ¿no? Un aumento de la bilirrubina indirecta y un descenso de la bilirrubina directa. Y como baja la bilirrubina directa, por lo tanto, hay menos urobilinógeno, menos estercobilina y por lo tanto tus heces no tienen color. Esa es la explicación. En la paciente de hoy día, por ejemplo, sus heces no tienen color, tenían acoles, nos decían que tenía media blanquecinas, algo así. Pero no solamente acá se produce en este caso las heces acoles por hepática, también puede ser por aquí, pero ya lo veremos. Cuando pasa, por ejemplo, a nivel renal, acá también hay acoluria. En este caso, ¿por qué? Porque como yo te dije, aumenta la bilirrubina indirecta, pero la bilirrubina indirecta no es hidrosoluble, es lipofílica. Por lo tanto, no se excreta mucho por la orina, su excreción no es tan elevada por la orina. Finalmente pasamos a la poshepática. Cuando hablamos de la poshepática, acá está normal, como ya te he dicho, todo el recorrido es normal, el hígado también es normal, es decir, acá aumenta la producción de manera normal de bilirrubina. Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede que una vez que se crea la bilirrubina, por X motivos, no puede llegar acá, no llega al intestino. Por ejemplo, si es que el hígado tenía su conducto colédoco, por ejemplo, y se unía por acá al conducto pancreático, ¿ya? Y acá está, por ejemplo, el intestino, por acá suponiendo que este es el intestino, y desembocan por aquí más o menos, por la ampolla de Vater, suponiendo que este es el intestino. Si es que acá hay una obstrucción, por ejemplo, empieza a acumularse, empieza a subir la cantidad de bilis, pero ya la bilirrubina directa ya se formó, pero como no llega hasta a ser excretada, no llega al intestino, empieza a acumularse, se acumula abundante bilirrubina directa, se acumula y es lo principal que aumenta. Y yo te dije, la bilirrubina directa es hidrosoluble, entonces se excreta por la orina. Es por eso que, mira, a nivel renal, acá sí hay coluria. Acá cuando tu bilirrubina directa está elevada, sí podemos observar un pigmento característico por la bilirrubina. Hay que tener en cuenta. No cuando de manera normal hablamos de que la urobilina generaba el pigmento a las heces, pero cuando se hace color Coca-Cola, como se dice, es porque ingresó bilirrubina a tu orina, que normalmente pues no tiene que haber, al menos en cantidades muy elevadas. Pero acá sí, ingresa bilirrubina directa, ya porque es más hidrosoluble y pasa por el plasma y al final te da una coluria, ¿no? Por la filtración renal. A nivel del intestino, como no llega por una obstrucción, no te llega a bilirrubina directa, notablemente baja el urobilinógeno, que es un producto del metabolismo siguiente, baja estercobilina y por lo tanto también te da una colia. Date cuenta que acá la causa es diferente, porque no te dio colia con un poquito en la hepática. Pero en ambos se da porque bajan, ¿no? los sustratos para que te den ese color. Muy bien. Y un datito más para terminar es que, ¿qué es peor? ¿Que se eleve la bilirrubina indirecta o que se eleve la bilirrubina directa? Había una patología en donde le daban más que todo a los niñitos, que es una encefalopatía por hiperbilirrubinemia, y se daba por un exceso de bilirrubina indirecta que sobrepasaba la capacidad de la albúmina, y esto hacía que la bilirrubina indirecta se vaya al encéfalo, a las proteínas del encéfalo, y por eso mismo causaba esta encefalopatía. Pero era más común en niños que en adultos. En adultos es casi en casos. Ajá. ¿Qué es el kernicterus? Es lo que le menciono, pues encefalopatía por hiperbilirrubinemia, el kernicterus. Ajá, eso doctora, eso es lo que les quería comentar. ¿Y por qué? Porque yo te dije, ¿cuál es la más soluble? La hidrosoluble. La directa. Es la directa. ¿Y cuál es la liposoluble? La indirecta. La que queda. Ajá, la que queda. Pero al final, si te das cuenta que tu barrera, por ejemplo, tu barrera hematoencefálica, igual que muchas barreras del cuerpo, está
compuesto por una membrana lipídica, ¿verdad? Entonces, la indirecta atraviesa más fácilmente esa membrana, por lo que puede ingresar más fácilmente al cerebro. Entonces, por eso es cuando aumenta mucho la indirecta, nos da el síndrome que comentaron, ¿no? Es lo que explicó Jenny, la doctora. Eso es lo que les quería comentar.